Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy trata sobre un tema que me encanta, del que hablo siempre y que además dedico muchísimo tiempo en consulta, pero que nunca le había dedicado un podcast entero. Y son las heces, la caca. La importancia que tienen en nuestra salud y toda la información que nos dan sobre nuestra salud intestinal, pero no solo eso. Es un tema tan tabú, es un tema un poco escatológico, que yo ya lo trato con normalidad porque ya os digo que hablo de esto pues muchísimas horas en el día en consulta, pero que entiendo que para el resto de personas pues no sea así. Y pues no hablar de ello ha hecho que sea un tema tabú y que no sepamos lo que es normal. Entonces no podemos saber si están bien o no, si pues no los hemos comparado ni nos han informado de cómo tienen que ser. Así que en el episodio de hoy vamos a ir analizando toda esa información que nos dan las heces y en qué parámetros nos podemos fijar. Lo voy a intentar hacer lo menos escatológico posible, aunque ya os digo que para mí es un tema tan normal que, bueno, pues que lo hablo sin darme cuenta de que haya gente que le da asco. Bueno, lo primero es entender que el intestino es el eje central de todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo, por varias razones. La primera, porque es por donde se digieren los alimentos y se absorben los nutrientes. Entonces va a ser la parte que nos va a aportar ese sustrato energético, ¿no? La gasolina de nuestras células. Si algo nos está absorbiendo y tenemos déficit, pues difícilmente se va a realizar esas funciones, ¿no? Pues si nos falta algún nutriente, algún micronutriente que es necesario para una reacción, pues no se va a poder producir. Entonces, bueno, en ocasiones pues estas deficiencias vienen por una mala alimentación, por una alimentación desequilibrada, una mala alimentación, pero en muchas ocasiones viene pues por una inflamación o una mala función del intestino. Cuando nuestro intestino está inflamado, pues no se van a absorber bien los nutrientes. Y si nuestro intestino está funcionando mal, es una cascada, empieza en la boca y termina en el ano. Si en algún punto de esa fabricación, ¿no? Yo me lo imagino como una fabricación de un producto en cadena. Si en algún punto de esa fabricación algo falla, el producto final no va a ser correcto. La segunda razón por la que el intestino es tan importante es porque es por donde se eliminan los tóxicos que vayamos a consumir, también metales, pero también hormonas, sustancias de desecho que generamos nosotros. Entonces el sistema digestivo no funciona del todo, y aquí podríamos meter un poquito también a la función que tiene el hígado en este detox. Si el sistema digestivo no está funcionando del todo, no está funcionando correctamente, o simplemente tiene mucho trabajo y se le acumulan esas toxinas, esos tóxicos, hormonas, lo notaremos con diferentes síntomas, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a eliminar. Si, por ejemplo, no somos capaces de eliminar toda la histamina, que es una hormona que generamos, pues tendremos síntomas de alergia, ¿no? Rinitis, picor de ojos, incluso dolor de cabeza, articulaciones, picor en la piel, cuero cabelludo, bueno. Y así con cada sustancia tendríamos los síntomas y es simplemente una posible mala función del intestino. Y luego ya, la tercera razón por la que el intestino es tan importante es porque la gran parte del sistema inmune se encuentra en el intestino. Por estas tres razones, tener un intestino bien es importante y, como te decía, pues las heces nos van a indicar pues muchas cosas y muchos parámetros que iremos viendo ahora nos van a decir por dónde van los tiros y dónde tenemos que mejorar algunas cosas.
En consulta yo siempre pregunto mucho sobre heces y me encuentro con que la mayoría de las personas no saben responderme a muchas de estas preguntas. Es un tema tabú, como os decía antes, es algo que vemos como sucio, asqueroso, y en mujeres es algo peor, porque además una chica fina y educada, por supuesto que jamás hablará de estas cosas. Aquí siempre me acuerdo de una amiga mía, que no diré su nombre, que vivía con ella de Erasmus, y cuando íbamos al supermercado ella no se atrevía a llevar el papel higiénico del supermercado a casa en la mano, porque le daba vergüenza, no vaya a ser que alguien por la calle se diese cuenta de que ella también iba al baño. Pero bueno, esto es como para darnos cuenta de que da muchísima vergüenza y que por supuesto las mujeres no hablan. Seguramente si alguno de vosotros tiene mascotas, sobre todo perro o bebés, claramente nos fijamos en que si algo en sus cacas no va bien, nos preocupamos, ¿no? Si yo saco a mi perro a pasear y tiene diarrea, a lo mejor el primer día, no me molesto mucho, pero si lleva varios días con diarrea o heces muy pastosas, me preocupo. O incluso si no hace caca, también me preocupo, en plan, que el que día pasado está estreñido. Y con los bebés ocurre exactamente lo mismo. De hecho, es una de las únicas indicaciones que tiene el bebé para avisarnos de que algo va mal. Mal las cacas o que llore. Y esto lo vemos clarísimo, que cuando algo funciona mal vamos directamente al veterinario o al pediatra sin dudarlo. Pero llega un momento en nuestra vida en el que eso desconectamos y el estado de nuestras heces pues no nos preocupa tanto. Espero que después de este episodio sepas detectar algunas cositas y que te empieces sobre todo a fijar para ver si lo que tienes tú es normal, si no, si es constante, si a lo mejor relacionas algún hábito o algún alimento en concreto con algún cambio de posicional. Todo esto es muy importante. Y yo muchas veces recomiendo pues hacer registros, pero sobre todo cuando haya algún problema digestivo. Y no hacer registros por hacer, sino hacer registros y que luego alguien en consulta te lo pueda revisar y podamos encontrar patrones en los que se relacionan, ¿no? Pues mira, el día que comiste esto, se nota que eres más estreñido o al contrario. Como os decía, de las heces podemos obtener demasiada información. Por un lado, a simple vista, que es lo que ves tú en tu casa, en el váter, y es en lo que nos centraremos hoy. Pero también se pueden hacer análisis microscópicos, se pueden ver algunas cosas, se utiliza para observar sobre todo parásitos. A mí no me gusta del todo porque, a lo mejor puede ser una prueba más complementaria a otras, pero tiene muchas limitaciones. De hecho, al buscar parásitos, intentar verlos por el microscopio, muchas veces da falsos negativos, es decir, hay presencia de parásitos, pero en cambio no los vemos. Para esto se recomienda coger varias muestras de varios días, incluso de días alternos. Creo que el protocolo ahora es coger 3 muestras de 3 días distintos de días alternos, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿vale? Pero luego también podemos hacer otra prueba, que es una PCR, que ahora ya, pues con esto del COVID lo tenemos más que manido la PCR. Yo mando a veces análisis de heces para conocer el perfil de microbiota. En algunos pacientes sí que es interesante. Podemos hacer una prueba de microbiota total en la que vemos todo, bacterias, virus, hongos, parásitos. Pero también podemos hacer a lo mejor solo de parásitos si tenemos, por ejemplo, sospecha. Hay pruebas que hay que mandar cuando hay sintomatología o cuando algún análisis nos indique que puede haber algo, pero no mandar por mandar. De hecho, tenéis un episodio en el que hablo sobre esto, que es un episodio sobre pruebas complementarias, donde explico los diferentes tipos de pruebas que hay, que no suelen ser pruebas diagnósticas, sino que suelen ser pruebas que hacer para cuando tenemos esa sospecha, ¿no? Tanto sospecha clínica como una sospecha, por ejemplo, con un análisis nos puede indicar pues que hay un virus, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor se pueden hacer más pruebas para determinar si hay un virus activo o si hay parásitos o cosas así. Pero vamos a centrarnos en el tema del episodio, que es en nuestras cacas. Vamos a ver qué tenemos que observarlas, en qué nos tenemos que fijar, en qué parámetros. Esto se puso bastante más difícil cuando en el siglo XIX aparecieron los primeros retretes, inodoros, váteres, como queráis llamarlos, que hacían que pues observar las deposiciones fuese más complicado a la hora de ir al baño. Creo que es en Alemania, o quizás también existen en más zonas, que existen unos váteres que tienen como una plataforma plana donde se quedan las heces antes de tirar de la cadena. Y esto, pues nos permite por lo menos mirarlas, poderlas observar, incluso tomar muestras si en el caso que fuese necesario, que
En los retretes normales caen al agua directamente y entonces ahí se nos limitan bastante las cosas en las que nos podemos fijar. Pues nos podemos fijar en si flotan o no flotan, el color, si nos fijamos bastante, y un poquito a lo mejor la forma, pero ni siquiera a lo mejor el olor. De hecho, el agua está hecho para eso, para que ese olor pues no se quedase impregnado ahí en el ambiente, pero el olor, como luego veremos, también nos da información. Y como os decía antes, además es que los váteres, la posición que tenemos no es buena, ¿no? Es cómoda, pero no es natural. Lo ideal, para no tener que poner una letrina en casa, que tampoco es necesario, ¿vale?, es hacerte con un taburete, algo que te eleve un poquito los pies y permita pues que el ángulo que hagan tus piernas con tu tronco no sea recto. Os voy a dejar en las notas del programa un vídeo de un unicornio que seguro que habéis visto, que es un anuncio de uno de estos taburetes. Y es bastante pues gracioso y asqueroso a partes iguales, pero vamos, que seguro que después de ver este vídeo pues te queda bastante claro. Pero bueno, la cuestión es elevar un poquito las piernas, es decir, que se suban un poquito las rodillas para que el ángulo del recto sea adecuado para poder ir al baño mejor. ¿Y qué parámetros debemos observar? O mejor dicho, ¿cómo deben ser unas heces correctas? Porque para saber si algo está bien o mal, debemos saber cómo son. Eso es como si hablábamos antes de una cadena de montaje y de un producto final. Para saber si el producto final es correcto, lo primero que tenemos que tener es un prototipo y unas características, ¿no? En consulta muchísimas veces cuando pregunto cómo son las heces, muchísimas respuestas, yo diría que la mayoría son normales. Al ser un tema tabú, como os decía antes, no sabemos cómo con las características comunes, ¿no? A no ser que seas como algún amigo mío que manda foto cuando el resultado es espectacular y parece que han dado a luz. Entre los chicos, pues como decíamos antes, yo creo que es más común hablar de esto que entre mujeres, por desgracia. Pero bueno, nadie sabe lo que es normal y lo que no lo es, y más en estos temas, y por lo tanto, para eso estoy yo, que os lo voy a contar. ¿Cómo deben ser? Bueno, las características así generales es que el color sea marrón, dentro de toda la gama de los marrones, de forma cilíndrica, un chorizo de toda la vida, y sin casi olor. Que no tengan olor no quiere decir que las heces no tengan que oler a nada. Quiere decir que no tienen que tener un olor terrible, que tengas que echar 4 litros de ambientador cada vez que vas al baño. Deberían tener una capita de moco, no exagerada, porque una presencia de mucho moco en las heces indicaría inflamación, pero es como una capa de moco que rodea justo a las heces. Y no deberíamos necesitar usar papel, ¿no? Papel higiénico, o a lo mejor usar lo justo para darnos cuenta que no tenemos nada que limpiar. Lo que se llama comúnmente hacer un perfect, ¿no? Eso sería lo ideal. Seguramente por algún lado habéis dicho que para nada, sobre todo en lo último, la mayoría de la gente usa mucho papel higiénico. De hecho, cuando el primer confinamiento, bueno, el único confinamiento que ha habido, todo el mundo se puso a comprar papel higiénico como unos locos. Fue como, bueno, pues plantearos que a lo mejor hay algo que está funcionando mal en vuestro intestino si de verdad necesitáis esa cantidad de papel higiénico que estáis cogiendo. Luego hablaremos de la frecuencia, pero bueno, una frecuencia adecuada sería ir más o menos todos los días. Pero no por ir todos los días está bien y no por no ir todos los días ya está mal. La frecuencia necesita muchos matices y luego ya después de hablar de varias cosas volveremos al tema frecuencia. Venga, nos metemos ya en el primer parámetro que tenemos que fijarnos. Es la consistencia. Para eso tenemos la escala de Bristol, que seguro que me habéis escuchado alguna vez hablar de ella. Es una escala en la que se clasifican las heces según la consistencia que tengan y se clasifican en 7 tipos. ¿Vale? Os voy a dejar una foto en las notas del programa en martamarmol.com para que podáis verlo, pero también la tengo en alguna publicación de Instagram, o si simplemente buscas escala de Bristol, imágenes en Google, te aparecen muchos tipos. En la escala de Bristol tipo 1 son trozos duros, separados, que cuesta eliminar. Son las bolitas típicas de cabra o de oveja. Si tenéis pueblo, las habéis visto 1000 veces, estas bolitas, ¿no? Y esto nos indicaría estreñimiento, falta de fibra o falta de, bueno, muchas cosas. También tenéis un podcast sobre el estreñimiento. En escala de Bristol tipo 2 es una salchicha, pero a base de estas bolitas, ¿no? Es como si las bolitas de cabra que hemos hablado justo ahora las pegásemos haciendo una forma. También nos indica que hay estreñimiento, no tanto, pero sigue considerándose estreñimiento. Además, va a costar eliminarla. La escala de Bristol tipo 3 es una salchicha,
¿no? Ya es un choricillo, pero con grietas. Esto ocurre porque el tránsito es lento, entonces cuanto más tiempo pasen las heces en el colon, más agua le vamos a ir quitando, ¿no? Al final el colon es un tubo de secado, vamos absorbiendo ese agua, entonces ya son heces que se han ido secando. Escala de Bristol tipo 4, ya es una salchicha lisa y además blandita. Esto sería perfecto, ¿vale? Sería lo ideal. Tipo 5 son trozos blandos con bordes que están definidos. Es un tránsito que ha ido muy rápido, ¿no? No se ha llegado a formar ni siquiera ese choricillo. Y el tipo 6, perdón, me faltan 2, tipo 6 también son trozos blandos, como lo anterior, pero los bordes son irregulares. Ya lo consideraríamos un poquito diarrea, un poco ir suelto. Y el último tipo de escala de Bristol es el tipo 7, que ya es diarrea líquida, ¿vale? Directamente. Esa cosa sin trozos sólidos. Como veis, la consistencia va de más duro a más blando. Lo ideal sería un 3, 4, 5, ¿vale? Nadie tiene un solo tipo. Esto es normal ir variando. El problema es cuando siempre estamos en un sitio o cuando sobre todo son los extremos de forma constante. Es verdad que se puede ir cambiando, se pueden en patologías como enfermedades inflamatorias intestinales, suele haber cambios entre diarrea y estreñimiento. La consistencia, como habéis visto, en parte depende del contenido de agua y por tanto de la velocidad de tránsito, es decir, del tiempo que pasan las heces en el colon. A medida que pasa más tiempo, más se secan, menos agua hay. De hecho, muchos laxantes lo que hacen, los laxantes osmóticos lo que hacen es atraer el agua al intestino para que se vaya mejor al baño. De hecho, esos laxantes, de forma puntual nos pueden servir, pero acostumbrarnos a esto no es nada bueno, ¿no? El segundo parámetro en el que nos vamos a fijar es el color. Como te he dicho, normal es una gama de marrones. Dentro de, desde marrón claro a marrón muy oscuro se consideraría normal. Una limitación del color es que va a depender un poquito de lo que comamos, pero heces muy claras, incluso blancas, nos van a indicar que hay un problema con la producción de bilis. Por eso es importante que nos fijemos en las heces una vez que vayamos al baño. Que sean amarillentas nos pueden indicar diferentes cosas. Un problema con la vesícula, por ejemplo, puede haber una obstrucción en la vesícula biliar, en los conductos, pero también se puede relacionar con algún problema en el hígado o tener un parásito que es muy común, una giardia, la Giardia lambia. Es un parásito bastante común y tiene como característica heces amarillas, incluso diarreas o pastosas, aunque no siempre, pero es más común de lo que pensamos. Y esto nos puede indicar y nos puede dar un aviso. O incluso también las amarillentas se relacionan con celiaquía. Por supuesto es una señal y habría que hacer muchas más cosas y todas las pruebas necesarias para la celiaquía, que con esto hablé con Dani Faccio en otro episodio del podcast, que os iré dejando todo esto bien apuntado, sobre las pautas diagnósticas de la celiaquía. Un color verde, más que con algo patológico, está relacionado con el consumo de algunos vegetales muy verdes, como pueden ser las espinacas, ¿vale? O sea, esto no tiene ningún tipo de problema, que hay gente que se asusta a veces. Un color rojo en las heces, si es un rojo intenso, correspondería a sangre fresca, por lo que nos indica que es una sangre de una parte baja del intestino, es decir, una parte final. Suelen ser o hemorroides o fisuras que aparecen con el estreñimiento, o también puede ser por haber comido algún alimento como la remolacha, que tiñe bastante las heces. Un color negro se corresponde normalmente a sangre ya digerida, es decir, a sangre que corresponde al tubo digestivo alto, superior, pues al duodeno, al estómago, y en este caso sí que tendríamos que acudir al médico para ver si hay alguna úlcera, si hay algún problema, ¿vale? Cuidado porque las heces negras, que no se confundan, porque si estamos tomando algún suplemento de hierro o de carbón activo, incluso sales de bismuto, también nos pueden teñir las heces de negro y que no nos asustemos con que sea sangre, ¿vale? O sea que esto, tenerlo en cuenta. El tercer parámetro en el que nos tenemos que fijar, que ya hemos hablado antes de él, es el olor. Aquí también podemos incluir no solo las heces, sino también los gases, ¿vale? El olor que huele fatal, este olor que dices, madre mía, ¿estás podrido por dentro? En efecto, estás podrido por dentro, ¿vale?
Es decir, un olor muy malo nos indica mal. La gran mayoría de los gases, a pesar de lo que pensamos el resto, la mayoría de los gases que producimos no huelen, ¿vale? El que huele mal es el sulfuro de hidrógeno. Huele como a huevo podrido, a bomba fétida. Y si siempre huele mal, siempre, y tenemos muchos gases, y huelen mal las heces, los pedos, y además siempre es así, quizás nos está indicando que tenemos un exceso de bacterias que reducen el azufre. Es decir, el hidrógeno que producen algunas bacterias, luego lo cogen otras bacterias y reducen este hidrógeno a sulfuro de hidrógeno, que es lo que huele mal, ¿vale? Entonces, siempre va a haber alguna de estas bacterias y es bueno y tienen cosas buenas, beneficiosas, pero siempre en un equilibrio, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un exceso de estos gases, habría que verlo, y si encima cursa con una hinchazón abdominal, podría ser que tuviésemos un sobrecrecimiento por sulfuro. Esto también lo hablo en otro episodio con Carlos González, en el que hablamos sobre sobrecrecimientos bacterianos, los tipos, características y todo. El cuarto parámetro en el que nos deberíamos fijar es la frecuencia y la velocidad de tránsito, que ya hemos hablado de ella justo ahora hablando de la consistencia, pero bueno, como os he dicho antes, quería volverlo a hablar porque no hay una frecuencia exacta adecuada hay mucho margen de error, ¿no? Entre por un lado y por otro. Tiene que estar dentro de un contexto y bien documentada para saber si está bien o no. Como os decía, tenemos muchísima variabilidad de la normalidad. Lo ideal sería ir como pues todos los días, 1 o 2 veces. En realidad sería como comer, cagar, ¿no? Comer y vaciar lo que estamos comiendo pasadas las horas suficientes para la digestión. Por nuestro estilo de vida, por las prisas que tenemos, por no querer ir, pues por ejemplo, si nos entran ganas de ir al baño cuando estamos en el trabajo, pues mucha gente no quiere ir. Mucha gente sí y dice que le pagan por cagar, ¿no? Esto seguro que se lo habéis escuchado a alguien. Si estás en clase, pues en la universidad, pues no te apetece y te entran las ganas, pero tú simplemente lo paras, ¿no? Cuando estamos de viaje, esto seguro que os ha pasado más veces. Pues esto, que tienes ganas y lo reprimes. Y eso hace que muchas veces pues dejemos de estar conectados con el sistema digestivo y con esas ganas de ir al baño. Y esto genera un problema y genera un estreñimiento. Y es esta gente que pues pasado mucho tiempo te dicen que es que ellos nunca tienen ganas de ir al baño. En realidad sí que las tienen, pero ya han perdido pues esa conexión, ¿no? Como hemos dicho antes, la consistencia nos va a indicar un poquito la velocidad de este tránsito. Y bueno, pues cuanto más secas sean, más lentitud de tránsito. Y como os decía antes, es que se va reabsorbiendo ese agua. Entonces, cuanto más lenta sea el tránsito, más lento vayan los movimientos peristálticos del sistema digestivo, más tiempo van a estar ahí las heces y por lo tanto más secas se van a quedar, más dificultad de ir al baño, incluso nos pueden generar fisuras, que nos genere algún sangrado. Bueno, se va todo retroalimentando. Para saber la frecuencia es fácil, ¿no? Pues cuántas veces vas al baño y si es urgente o no. Cuando hablamos de frecuencia, no pasa nada por ir varias veces al día, siempre que no sea urgente. Y para medir la velocidad de tránsito, una de las cosas que hemos hablado antes, que era el color, nos puede indicar también la velocidad de tránsito. Como os he dicho, en el color verde, incluso en el rojo, las espinacas o la remolacha nos tiñen las heces. Entonces podría ser una forma de saber la velocidad de tránsito que tenemos. Es decir, un día comes espinacas y, por ejemplo, un lunes comes espinacas y el miércoles te das cuenta que tus heces son verdes, quiere decir que tienes una velocidad de tránsito muy lenta, porque lo que has comido el lunes lo estás eliminando el miércoles. ¿Vale? Entonces, el color nos puede servir aquí pues para observar cuánto tiempo tardamos en expulsar esas heces. Y lo mismo con la remolacha. He escuchado muchas veces que esto también se puede hacer con el picante, porque como creo que todo el mundo sabe, el picante pica 2 veces, pero yo esto nunca lo recomiendo porque a mí no me pica el picante cuando voy al baño, entonces pues ya si a mí no me funciona pues no lo puedo recomendar, pero bueno, yo lo dejo por aquí porque bueno, pues cuando comes picante sabes cuándo lo estás expulsando porque también vuelve a picar, ¿no? Entonces bueno, pues es otra forma en vez del color de saberlo. Esto es importante porque podemos tener una frecuencia de ir al baño diariamente y en cambio tener un tránsito muy lento, ¿no? Y como os decía, pues comer una cosa un día y expulsarlo a los 3 días. Entonces,
esto quizás también es estreñimiento, porque quizás vas todos los días pero te está costando ir y dices, ¿cómo puede ser si yo voy de forma frecuente? ¿Cómo puede ser que las heces se me sequen? Puede ser por esto, ¿no? Porque vas yendo pero con un tránsito muy lento. Y el quinto parámetro es flotar o no flotar. Yo esto lo pregunto mucho en consulta y esta sí que es una de las preguntas que muy poca gente sabe contestarme de primeras. Esta es una de las cosas que, como hemos dicho antes, se puede valorar gracias a los retretes que tenemos, porque si evidentemente vamos al campo o en la letrina, esto no podríamos valorarlo, pero bueno, ventajas y desventajas, ¿no? Que las heces floten indica que su densidad es menos que la del agua. Es decir, si son más densas que el agua, se hunden. Por tanto, siempre se han relacionado que las heces floten con más contenido en grasa. Esto puede ser por mala absorción de las grasas, porque un día puntual has consumido mucha más cantidad y, bueno, pues no las has absorbido bien y las expulsas. O con la toma de algún medicamento, el Orlistat o cosas así que se utilizan para adelgazar, por favor, desde aquí hago un llamamiento a que no uséis esto. Y lo que hacen es no absorber las grasas y eliminarlas todas por las heces, ¿vale? Pero también puede ser simplemente porque haya un exceso de gases en las heces, entonces que hagan que floten. Por ejemplo, cuando hay un exceso de metano, que lo producen unas bacterias, bueno, en concreto las arqueas, que además producen estreñimiento, pues pueden ser que esas heces floten pues por tener más contenido en este gas. Y con esto yo creo que ya terminamos todos los parámetros. Seguro que se me ha olvidado alguno que revisar y bueno, pues si se me ha olvidado alguno me encantaría que me lo dijeseis y podremos hacer una versión 2 o si os surgen dudas me podéis preguntar y podemos hacer eso, una parte 2 de heces. ¿Cómo recopilar todo esto? Si no tienes ningún problema intestinal, ninguna sintomatología o si simplemente tus heces más o menos en el día a día, en la mayoría de los días, se parecen a lo que hemos considerado como normal, yo no me preocuparía. Si tienes algún problema digestivo o acabas de descubrir que algo de lo que yo te he dicho no cuadra, yo llevaría un diario, un registro, que lo puedes hacer en tu agenda, en una libreta, en el móvil, en un Excel, o sea, tan complicado y completo o simple como quieras. Simplemente pues apuntando la frecuencia, si te ha costado o no, tipo de consistencia, de escala de Bristol, que a mí esto es algo que me encanta. Cuando mis pacientes me hablan en escala de Bristol ya denota esa intención de querer aprender y de estar siendo partícipes de la salud de cada uno. Bueno, pues vais apuntando esto, si huelen o no, que a lo mejor no os fijáis, si tenéis muchos gases, si flotan o no. Y si veis que hay algo que se repite de forma constante y frecuente y es algo de lo que hemos dicho que no era común, pues simplemente, bueno, pues pedir consulta a un profesional que puede ser que sea algo que nos indique algo que se pueda mejorar o quizás no. O sea, tampoco volvernos locos, que esto es pues una información que nos da y que la tenemos todos los días a mano y que pues muchas veces la hemos ignorado. Y que no os dé vergüenza, eso sobre todo, que no os dé vergüenza hablar sobre cacas, sobre heces, es algo de lo más natural del mundo y que por tema tabú pues nos estamos perdiendo mucha información de salud, es una analítica constante, todos los días tenemos una analítica ahí y no le estamos haciendo ni caso. Así que nada, espero que hayas aprendido mucho. Cualquier duda ya sabes que me puedes preguntar y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.